Certificate Project Control presenta. Muy buenas noches a todos. De parte de Certificate Project Control, le da la más cordial bienvenida al webinar titulado Forensic Schedule Analysis, quien será dirigido por Víctor Ortega. Víctor tiene más de 15 años de experiencia en reclamaciones, en claims de construcción, de productividades, de ampliaciones de plazo, mayores gastos generales. Él es administrador de contrato senior, ha laborado en empresas, empresas transnacionales como SNC Lavalin, ha brindado también consultorías a algunas mineras en Perú, en Chile. Tiene vasta experiencia en el tema y nos va a compartir un poco de sus experiencias en todo lo que respecta a Forensic Schedule Analysis. El webinar va a tener dos bloques. El primer bloque va a ser la exposición por alrededor de 40 minutos de Víctor. Y el segundo bloque va a ser de las consultas, unos 15 minutos de consultas de cada participante. Sean libres de poder, después de la exposición de Víctor, prender su micrófono y hacer las consultas que crean necesarias. No hay ningún problema. Ok, entonces, Víctor, te da el pase. Adelante. Ok, buenas noches con todos. Gracias por su participación en este webinar. Quería comenzar. Todos son de Perú, son del extranjero. Todos trabajan en control de proyectos o en otras áreas. Siéntanse libres de poder abrir sus micrófonos o en su defecto escribir por el chat, ¿no? Ahí, según lo que estaba viendo, Víctor, tenemos algunos profesionales de Colombia Correcto. y de México también, los cuales Ok. nos están acompañando, ¿no? Correcto, perfecto. Así es. Creo que no están viendo completa la pantalla. Un momento, por favor. Dani Hurtado, de Perú, ingeniero civil. Correcto. Nos acompaña gente de peso. José Luis Hurtado también nos acompaña. Correcto. Buenas noches, José, ¿cómo están? ¿Cómo está, Víctor? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. José Luis Bueno, Hurtado. como les comentó José, este es un webinar en el que he tratado de resumir las 12 horas de capacitación que vamos a tener en el curso que comienza la próxima semana. He tratado de sacar los extractos entre importantes y más sencillos para que puedan darse una idea de qué trata el curso y de qué trata el análisis forense de cronogramas, ¿no? Bueno, esta está en función a la práctica recomendada 29R de la AAC, ¿no? En la que tendré el agrado de poder dirigirlo gracias a la oportunidad de Certificate Project Control, ¿no? José ya me presentó, mi nombre es Víctor Hugo Ortega, trabajo como administrador de contratos en una supervisora y con experiencia en el tema de administración de contratos, reclamos y algunos temas de riesgo, ¿no? Bueno, comencemos con qué es el análisis forense, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué entendemos nosotros por análisis forense? El análisis forense es el estudio e investigación de eventos usando el CPM u otros métodos
otros métodos reconocidos de cálculos de cronogramas. Este también es mencionado en casi todas las prácticas recomendadas del AAC, por lo que su uso es compatible con casi todos los software que manejan este tipo de método, ¿no? Pero también es el estudio de cómo los eventos reales interactúan en el contexto de un modelo complejo, con el fin de comprender la importancia de una desviación específica o una serie de desviaciones de algún modelo base o de referencia, ¿correcto? Em, Podemos también decir de que la mayoría de las causales de retrasos en construcción recaen aproximadamente en unas 10 clasificaciones, ¿no? Eso, ahorita vamos a pasar esa parte, van a ver que son algunas, solo, si no mal recuerdo, creo que he puesto 5 nada más, o 4, no recuerdo, son muchas más que las vamos a ver en detalle en el curso, ¿no? Pero esto es lo que vendría a ser el análisis forense, de sencillo y concreto. Ahora, cuando hablamos de modelados o de modelos, es porque esta metodología tiene algunos modelos, los cuales vamos a ver nosotros en el curso, ¿no? Que son el ASPLANNER versus ASBIL, vendría a ser lo que el TIA, Time Impact Analysis, y otros metodologías más, que van a ser desarrolladas ampliamente en el curso, junto con algunos casos prácticos, ¿no? Para que puedan darse una idea, más o menos el curso, las primeras 6 horas son de teoría y las siguientes 6 horas son casos prácticos desarrollados en P6, ¿ya? Como les decía, hay causas de los retrasos en construcción. Estos son algunos de los retrasos, son los más conocidos. Seguramente ustedes se han topado con muchos de estos, ¿no? Y que han generado, en el caso de que ustedes sean contratistas, la presentación de algún reclamo o de algún reconocimiento de costo y plazo, ¿no? Y en el caso de haber sido propietarios, ¿no? O supervisión, haberlos recibido y haber tenido que evaluarlos, ¿verdad? Generalmente los contratos te mencionan algunas causales que pueden ser consideradas como reclamo, ¿no? O en el caso de existir vacíos, estos pueden ser acordados entre ambas partes para su presentación, ¿no? Pero es un tema en general que estoy tratando de indicarles para que se puedan dar una idea de lo que son las causas de los retrasos, ¿no? Como les vuelvo a repetir, en el curso se desarrolla esto más ampliamente, tocamos 10 puntos y los vamos desarrollando. O los vamos conversando, ¿no? Y vamos intercambiando ideas entre ustedes y mi persona, ¿no? Y también con José, que participa en el curso. Luego, ¿qué tenemos? Generalmente los reclamos tienen una forma de presentar o deberían tener un estándar como empresa de cómo presentar un reclamo, o si el contrato te indica cuáles las pautas y qué es lo que tienes que presentar en la elaboración de un reclamo, sería lo ideal. Generalmente no pasa así. En Perú no ha pasado así. En los últimos contratos que he estado viendo en el extranjero tampoco se han presentado, solo te indican que tienes derecho a una ampliación de plazo en el caso de que exista algún tipo de impacto en la ruta crítica, ¿no? O de repente algún otro reclamo que sea descrito en el contrato. Pero por lo general los contratos no te detallan cómo y qué es lo que tienes que presentar, ¿verdad? Nosotros, como experiencia, en el mundo, en el rubro de proyectos, ya tenemos una idea cuáles son los documentos que tendríamos que presentar, ¿no? Entonces, normalmente no existe en el contrato un procedimiento para manejo de reclamos. Generalmente no, son estándares internos que de repente son usados, que puedes usar y puedes con eso sustentar tu reclamo, ¿no? En el caso de que se diera. Pero un reclamo debe estar conformado por una carta de presentación y por un expediente, a su vez conformado por una memoria descriptiva y los anexos correspondientes, que es como generalmente se presentan, ¿no? Entonces podemos poner ahí los antecedentes en las que indica las condiciones con las que se elaboró la oferta adicional, si el adicional fue rechazado, o hechos relativos
previos, ¿no? Que se hayan podido dar en este reclamo que tú hayas podido presentar, ¿no? Estamos abordando directamente al reclamo que es de repente en el momento en el que puedes aplicar alguna de estas metodologías del 29R, ¿no? Estoy yendo directamente al reclamo. Para poder indicarles en el curso, lo que vamos a hacer es desarrollarlo, ¿no? Un poco más desde antes, desde cuando podría haber nacido, ¿no? De repente en la etapa de preadjudicación, ¿no? Pero acá estamos por el tiempo, estamos yendo directamente al reclamo, imaginándonos de que el reclamo se está dando, ¿verdad? Entonces, luego tenemos que hacer el concepto de reclamo, breve, claro, un resumen de lo que está solicitando, de lo que se está solicitando para que sea entendible para ambas partes, ¿no? Un análisis de los hechos, descripción en detalle de cómo ha sido afectado, las mitigaciones del contratista y hacer referencia a los anexos. Importante, ¿verdad? Importante la mitigación del contratista. Eso demuestra la debida diligencia que hayas podido tener antes de llegar al reclamo, ¿no? En algunos tribunales arbitrales es importante el poder demostrar, no solo acá, lo he visto en el extranjero también, que a veces puede salir desfavorable una mitigación cuando no tienes la herramienta y poder demostrar tu debida diligencia de alguna manera con la mitigación, ¿no? Es un tema que también lo vamos a ver más ampliamente en el curso. ¿Qué más? Los mayores costos, ¿no? De acuerdo a la naturaleza de la variación. Tenemos la ampliación de plazo, si es que afecta la ruta crítica, generalmente cuando hemos hecho una ampliación de plazo o un reclamo que afecta plazo y costo, ¿no? Y por lo general tendría que ser que haya afectado la ruta crítica. Entonces, el sustento contractual, eso tiene que ir, tienes que demostrar que existen los sustentos contractuales debidos para que tú puedas presentar tu reclamo, ¿no? Que generalmente sí están en el contrato, son una cláusula con 3 líneas, por lo menos, generalmente ese es lo mínimo que he visto que ponen, hay otros que ponen un poco más de detalle, unas 5 o 6 cláusulas o numerales o literales, como lo conozcan, que le ponen al contrato en la que te especifica qué es lo que qué es lo que podrías reclamar, ¿no? Y de repente te dan los plazos, ¿no? Y a quién va dirigido de repente, ¿no? Algunos contratos sí te dan ese dato, pero por lo general no te dan cómo es la estructura con la que tienes que armar el reclamo, ¿no? Eso generalmente se concilia entre ambas partes, o si tú tienes una gestión de cambio o una gestión de reclamos interna como empresa, esa es la que aplicaría, ¿no? Y luego tiene los anexos, que siempre juntas, que pueden ser planos, cálculos, copias de los asientos de cuaderno para el tema en el sector público acá en Perú, cartas, comunicaciones, reportes fotográficos, actas de reunión, eh, minutas, ¿no? Siempre y cuando tengan en cuenta esto, sean eh, entregables mencionados por el contrato, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque generalmente, ¿no? En los arbitrajes, estas comunicaciones serán aceptadas. No digo que en todos lados, pero sí en algunos árbitros tenían, o la mayoría, la gran mayoría, aceptaban estos tipos de documentos, ¿no? Se conocían como notificaciones productivas, correos, cartas, fotografías, ¿no? Pero esto con el tiempo ha ido variando. ¿Ya? No digo que sean en todos lados, pero sí en algunos arbitrajes no han sido considerados si es que no son entregables dentro del contrato o no forma parte de un entregable. ¿Correcto? Eso es una notificación productiva. Generalmente esto te menciona algo también en el 52R, ¿no? Que es el análisis prospectivo, ¿no? Para hacer una metodología TIA, ¿ya? Pero ese es otro capítulo, es otro tema que no se relaciona con el 59R. Lo mencionamos en el curso, sí, pero algo ligero, ¿ya?
Entonces, eso es lo que tú tendrías que hacer cuando se genera un reclamo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué en el reclamo? Porque el 29R lo que te hace es un análisis retrospectivo, ¿correcto? Es decir, vas a ir a revisar lo que sucedió, ¿correcto? Eso es lo que haces con cualquiera de las metodologías del 29R. Entonces, si tú tienes que hacer una ampliación de plazo, ¿aplicarías el estándar? ¿Aplicarías el 29R? ¿Lo aplicarías como una buena práctica, como un buen estándar internacional, no? Eso lo dejo como una pregunta hacia ustedes, ¿no? Si consideran que aplicar el 29R sería favorable para ustedes. Entonces, entramos a lo que vendría a ser un poco y tratar de explicarles un poco de lo que es el 29R, ¿ya? Generalmente, ¿aplica o no aplica el 29R mi contrato? Ustedes se preguntarán, ¿no? Oye, Víctor Hugo, pero en mi contrato no me habla nada, absolutamente nada de buenas prácticas, no me habla nada qué metodología tengo que hacer. Correcto, si el contrato no te dice qué metodología hacer, correcto, entonces podrías aplicar algunos estándares internacionales. Podrías aplicar, si gustas, el PMBOK, podrías el AAC, el de la Sociedad de Derecho de la Construcción de Reino Unido, que son protocolos. Este de acá, el que vendría como comentario nada más, este de acá de la Sociedad de Derecho de la Construcción de Reino Unido, es muy similar al 29R, muy similar. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en este protocolo se habla bastante de los temas legales, ¿correcto? Se hablan bastante de temas legales y se van asociando a lo que vendría a ser también sus metodologías que son idénticas a las del 29R, solo que algunas tienen otro nombre, ¿no? Pero su aplicación es prácticamente la misma, ¿ya? Esa es la diferencia entre este protocolo y las prácticas recomendadas. En cambio, el 29R es netamente técnica, ¿no? Digamos que dependiendo qué es lo que quieras ver, podrías aplicar cualquiera de las dos. Pero hablan más que todo del derecho anglosajón, ¿correcto? Más de derecho anglosajón que se aplica en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Como un poco de conocimiento. ¿Aplicarías? Regresando a nuestro tema, ¿aplicarías o no aplicarías? Bueno, algunos contratos, yo he visto que sí, algunos contratos te piden, ¿no? Más en el sector minero, te piden que apliques algún tipo de metodología. En la supervisión en la que yo estoy actualmente, existen algunos contratos en los que te piden aplicar la metodología TIA y el What If, ¿no? Incluso otras están pidiendo el CPA, ¿no? Pero sí, hay contratos que te especifican qué metodología usar. Eso lo vamos a tratar también, cómo usas la metodología si es que el contrato te la pide y cómo la vas a desarrollar y cómo le vas a hacer un control y seguimiento, ¿no? Eso también lo hablamos ampliamente en el curso. Pero quizás no te diga eso en tu contrato, pero efectivamente, si tú tienes tu contrato en el que te hablan de estándares de ingeniería o estándares internacionales o buenas prácticas, podrías aplicar el 29R. Yo considero que sí lo podrías aplicar, ¿no? Porque es una práctica recomendada internacional y está considerada dentro de las buenas prácticas, ¿ya? Considero que lo podrías aplicar. De repente la pregunta ahora sería, ¿pero y qué metodología voy a usar? Correcto, la metodología que tú tendrías que usar es de acuerdo a la documentación que tengas, ¿no? La documentación que tengas, cómo la hayas desarrollado y esas pautas se te dan en el curso también respecto a la metodología que tú tendrías que usar, ¿no? Tratamos algunos puntos como son los SBP, ¿no? Que son, digamos, lo mínimo,
requisito mínimo que te van a pedir para que tú puedas aplicar una metodología del 29R, ¿ya? El SP son protocolos de validación de la fuente en castellano, ¿no? Source Validation Protocols, ¿ya? Eso es el SVP. Son los protocolos de validación. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Qué es lo que... digamos que son los requisitos mínimos para poder resumirlo. Los requisitos mínimos para que tú tengas puedes escoger una buena metodología, ¿no? Uno, y dos, esta sea potente, ¿no? Y que no te arroje cualquier información que pueda generarte algún retroceso en caso de que tú puedas llegar a un arbitraje. Importante eso. La aplicación del 29R en el Estado peruano, ¿aplica o no aplica? Bueno, pues resulta que el Ministerio de Economía el año pasado emitió este documento, ¿no? Que dice lineamientos operativos para la implementación del modelo de ejecución de inversión pública a través de proyectos especiales en inversión pública, ¿ya? Esto lo emitió y dentro de lo que indicaban, te decían, oye, por si acaso, tienes que usar las buenas prácticas para lo que vendría a ser estimación de costo y plazos del AAC. ¿Ya? Eso es lo que te decía. Voy a poner el puntero. Ya, acá está. Efectivamente, ¿qué es lo que te dicen acá? Lo que te dicen en esta parte de acá es, así como los diversos documentos que publica la Asociación Americana de Ingeniería de Costos, el AC por sus siglas en inglés. Estos estándares ayudan a establecer una metodología clara, consistente y exacta a la hora de estimar los costos, además de otras muchas ventajas como disminuir el riesgo de vacíos en los alcances, ¿correcto? Esto es lo que te dice este documento. Ahora, entiendo yo, y por el tema de la evolución de los contratos NEC y BIM, muy famosos, que se ha aplicado en los Juegos Panamericanos, es que el Estado peruano ha tratado de o está tratando que se considere dentro de los contratos y como estándar la aplicación de estos tipos de metodologías, ¿correcto? El 29R, por los términos que vamos a ver dentro de un momento, muchos de estos están dentro de los contratos NEC, ¿ya? Hay algunos términos que se usan en los contratos NEC que vamos a ver en unos momentos. Pero para volver a lo que estábamos conversando, podemos ver de que la aplicación de estas prácticas recomendadas no solo son en el sector privado, también están entrando al sector público. Estimo que de repente dentro de un año o año y medio ya va a ser un procedimiento estandarizado en el que la aplicación va a ser de repente, dependiendo, ¿no? La aplicación de cualquiera de las buenas prácticas del AAC, ¿no? De repente el 25R para estimación de improductividades, el 29R para análisis forense, el 52R para lo que vendrían a ser análisis prospectivos, o de repente para riesgos podríamos hablar del 57R o del 62, ¿verdad? Entonces, estos estándares considero que con el tiempo van a tener un importante desarrollo dentro de los contratos del Estado, más aún ahora que se tienen los famosos contratos de gobierno a gobierno, que ellos sí los usan, y los usan bastante, ¿ya? Pero como le dijo, de repente usan el SCL, ¿no? El de la Sociedad de Construcción del Reino Unido, ¿no? Clasificación de los riesgos según responsabilidades, ¿correcto? Esto es un cuadro resumen de lo que te habla el 29R y que es aplicable a cualquiera de las metodologías, en algunas más que otras, ¿correcto? Algunas se aplican más que otras. Acá estamos hablando
de no excusable, excusable y concurrente, ¿no? Hablamos de no compensable, compensable, y podemos ir determinando si tienes derecho a un reconocimiento de costo o de dinero y de tiempo, ¿no? O de repente no lo tienes, o de repente solo es dinero y no dinero, ¿no? Perdón, tiempo más no, no dinero, ¿no? Entonces, esto de acá también se desarrolla ampliamente, ¿no? Ampliamente lo desarrollamos en los casos prácticos que desarrollamos en la, en la segunda parte del curso. Desarrollamos estos tipos de retrasos, ¿no? En cada, cómo lo aplicarías dentro de cada una de las metodologías. Vuelvo a reiterar, hay algunas metodologías en las que es más factible aplicar lo que vendrían a ser concurrencias que otras, ¿ya? Este es un cuadro, como les digo, se desarrolla ampliamente en la parte teórica y también en la parte práctica. También desarrollamos lo que vendría a ser la taxonomía. La taxonomía es la forma de cómo vas a ir evaluando de acuerdo a la documentación que tengas y a lo que vas a, no, más sería lo que deseas obtener de una metodología, ¿no? Puede ser, observa, es retrospectivo. Recordemos que el 29 es todo lo que vendría a ser retrospectivo. No ve nada de lo que es prospectivo. Para entendernos, la fecha de corte, todo lo lo que ha pasado en el ASBIL, tú podrías aplicar alguna de las metodologías y si quieres ver el futuro, tendrías que aplicar otra práctica recomendada, ¿no? Que también esta que es prospectiva, también te da derecho a un reconocimiento de plazo y costo, ¿ya? Las que están encerradas son las que vamos a ver y vamos a desarrollar en el curso. Vamos a ver lo que vendría a ser las Planner versus ASBIL, el CPA, el periodo contemporáneo de análisis, el TIA, el Impact Data Planner, famoso IAP. Vamos a ver el Time Impact Analysis, que es el TIA, Collapses ASBIL, también lo vamos a ver, ¿no? Los que están encerrados son los métodos que vamos a ver, los cuales van a ver los ejercicios también en el desarrollo y vamos a ver algunos pros y contras de cada uno de estos, ¿no? Y como un caso práctico sencillo, sin ningún tipo de sin ningún tipo de complicación, es que vamos a ver esta metodología TIA, ¿no? Imaginemos mesero, nuestro cronograma en primavera, ¿no? Estamos comenzando, vamos al mes 1 y resulta que tenemos ahí un retraso en la excavación, ¿verdad? Un retraso en la excavación, ¿verdad? ¿Quién lo generó? El propietario, ¿no? Lo originó el propietario. Es el mes 1. Entonces, identificamos dentro de la metodología un retraso, ¿no? Ojo que estoy haciendo algo sencillo, simple, sin ninguna complejidad. En el curso lo desarrollamos más ampliamente con otros factores y otras variables, ¿no? Para que ustedes puedan ver de repente la complejidad de cada una de las metodologías. En este caso, solo para poder ser claro y sencillo, se ha tomado un ejercicio que no genera ningún tipo de complicación, ¿ya? En el mes 2 seguimos con el mismo problema, ¿no? El retraso en excavación generado por el propietario. En el mes 3 vemos de que ahora existen dos eventos por parte del propietario, ¿verdad? Que vendría a ser el cambio de diseño y el retraso en la excavación. ¿Y qué más tenemos? El reemplazo del subcontratista por parte del contratista, ¿verdad? Hacemos los enlaces, ¿no? Lo importante es identificar el evento, ¿no? Y de quién es la responsabilidad y luego determinamos cuál es su predecesor y sucesora, ¿correcto?
Entonces nos vamos al mes 4 y mantenemos los eventos, ¿no? Han sucedido los eventos. Vamos al mes 5, mantenemos los mismos eventos. 6, ¿no? Ya voy. Y resulta que tenemos de repente algunos más o otros eventos más, los que ya conocemos, más de repente la revisión por parte del propietario de una de las puertas y el retraso en las paredes del garaje, bueno, que también las hemos identificado. Entonces, en función a esta identificación, tendríamos que ver qué es no excusable, qué es excusable, no compensable y excusable compensable, ¿no? Entonces, en función a lo que ya hemos determinado y los días que han generado este evento, los vamos clasificando, ¿no? Los vamos clasificando y al final podemos determinar de que se tiene 28 días para el tiempo y el costo y 14 días solo para tiempo, ¿no? Sencillo, como les digo, en el curso se desarrolla esto ampliamente, van a entender qué es excusable, compensable, no compensable, qué es concurrente. Ahí vamos a poder conversar ampliamente por tiempo y porque este es un webinar en la que estoy tratando de resumir, vuelvo a decirles, 12 horas de clase, tratar de resumirlo en 30 o 40 minutos, un poco complicado. Entonces, esto es lo que vendría a ser, a grosso modo, lo que vendría a ser el Time Impact Analysis, la metodología TIA, como se conoce. ¿Ya? Así es como funciona. Hay otras variables más que se enseñan más a detalle. Les vuelvo a repetir, cada una de las metodologías que desarrollamos, que ustedes vieron en los recuadros, se desarrollan a detalle. ¿Ya? Entonces, algunas preguntas finales sería, ¿hasta dónde dónde tiene que llegar un reclamante para fundamentar su reclamación y qué método del análisis de retraso es suficiente, ¿no? Y cómo debería proceder un demandante potencial con su análisis de demora. Son algunas preguntas que de repente al final del curso se van a responder, ¿no? Y vas a poder sacar tus propias conclusiones, ¿correcto? Entonces, en función a eso, esto sería la presentación rápida y sencilla, ¿no? De lo que les puedo comentar y, vuelvo a repetir, se desarrollará ampliamente en el curso que se van a llevar el día, José, confírmame, 26 y 4 de octubre. Correcto, Víctor. El 26 y el 4 de octubre. Los dos domingos, de 8 a 2 de la tarde. Así es. Entonces, esto es lo que les puedo comentar respecto al curso que vamos a llevar. Y no sé si tendrían alguna pregunta o comentario que realizar. Ahora, siéntanse libres de abrir sus micrófonos o en su defecto poder escribir en el chat, ¿no? Para poder escucharlo respecto a alguna duda que tengan o algo que gusten que se les pueda aclarar relacionado a lo que hemos estado conversando. Siéntanse en la confianza de poder preguntar. Ok, Víctor. Acá hay una consulta de un participante. ¿Cuál es la diferencia entre Time Impact Analysis, el TIA, y la metodología del IAP? Correcto. Lo que pasa es que uno es modelado, primero que uno es modelado, ¿ya? Y la otra solamente es una inserción sin hacer cambios por lo general. Imaginemos esto. El TIA lo que vas a usar como herramienta para poder determinar el modelado es los cronogramas de seguimiento. Vas a tener que hacer ventanas, ¿no? Vas a tener que ingresar los fragnet, como se conocen en el TIA. En cambio, en el IAP lo único que vas a hacer es agarrar el cronograma, línea base, insertar estos eventos que hayas podido identificar y generar
una corrida, ¿no? Tu F9 en el P6 y te va a salir una fecha de término, ¿no? Es decir, tomas como herramienta principal la línea base, pero sabemos que pues la línea base en el transcurso del proyecto va generando, ¿no? Porque es un cronograma vivo. El cronograma vivo va generándose y va creándose de repente nuevas rutas críticas o se van consumiendo holguras. Esa es la diferencia que hay entre entre el IAP y el TIA, ¿no? Los insumos que tú vas a usar para poder hacer tu modelado. ¿Ya? Esa es la diferencia entre el IAP y el TIA. Ok, Víctor. Otra consulta de los participantes. ¿Cuál es o cómo defines el TIA prospectivo y en qué casos se puede usar? Bueno, el TIA prospectivo es el 52R, si no, sí, es el 52R. Y bueno, el TIA prospectivo, al igual que cualquier metodología, se puede utilizar en cualquier periodo del proyecto. Digamos que el TIA prospectivo lo que vas a hacer es ver todo tu forecast, cómo se va a ir moviendo tu forecast, ¿no? Identificando eventos de posibles impactos, ¿no? De posibles impactos que podrían generarte en el transcurso del proyecto. Son posibles impactos, pero hay una serie de pasos que tienes que seguir antes de aplicar el 52R, ¿no? Si no mal recuerdo, son 8 pasos. Son 8 pasos que tienes que seguir y en la que tienes que tener un buen cronograma que sea fidedigno. Al igual que en el 29R te pide que tengas un cronograma fidedigno. Pero solo como experiencia, te los digo, ¿qué es lo que sucede cuando quieren aplicar el 29R o alguna metodología de la AC? Resulta que la documentación, en este caso el cronograma, no cumple con, con los estándares mínimos como para poder aplicar una metodología. Actividades insucesoras, actividades impredecesoras, lógicas rotas, constraints en excesos, una ruta crítica no confiable. Entonces, esas situaciones son las que generan de que cuando tú quieres aplicar o estás aplicando una metodología, te distorsiona el resultado, ¿no? Entonces, de repente piensas de que ese resultado que te está arrojando es el correcto y ese es el costo, si es que está involucrado el costo, que tendrían que pagarte, ¿no? Entonces, por eso lo importante o la importancia de poder tener un cronograma fidedigno, ¿no? Un buen cronograma desde la línea base. Eso es lo mínimo que te pide el 29R para que tú puedas aplicar alguna de las metodologías. Porque verdaderamente, si tú quieres hacer el 29R en un cronograma que no tiene una confiabilidad del 85%, no apliques la metodología, porque te va a salir cualquier resultado. Y si ese resultado llega a un arbitraje, ten por seguro que vas a gastar tiempo y dinero en un arbitraje que no va a ser favorable para ti, simplemente por haber tenido un cronograma mal desarrollado. ¿Ya? Ok, Víctor. Otra pregunta a los participantes. En el caso de las concurrencias, ¿cuál es la metodología que más se adecua a este análisis de las concurrencias? De las concurrencias, la metodología más favorable es el CPA. En el CPA puedes aplicar las concurrencias. Es la más adecuada. Es la mejor en la que puedes aplicar, el CPA. ¿Ya? En análisis contemporáneo. Ahí es donde aplica de la mejor manera la concurrencia. ¿O hay otras metodologías en las que puedes aplicar? Sí, puedes aplicarlas, pero son un poco más difíciles, ¿no? En el TIA puedes aplicarlo, sí puedes aplicarlo, pero también el tema de la concurrencia también tienes que saber y definir qué concurrencia aplicas.
Existen algunas concurrencias que tendrías que analizar y ver cuál es la que consideras que aplica. O de repente consultarle a tu analista cuál es la que está aplicando. Eso lo vamos a desarrollar también en el curso. Vamos a desarrollar el tipo de concurrencias que hay, cómo funcionan, ¿no? Y qué es lo que te dice el 29R respecto a estas. Ok, Víctor, una consulta más de los participantes. En esta coyuntura del COVID, ¿qué metodología es la que más has utilizado o cuál es la experiencia que has tenido en reclamaciones de ampliaciones de plazo en esta coyuntura de pandemia? Lo que pasa es que acá tienes que tener algo claro. Desde mi punto de vista y en los análisis que yo he podido ver, tienes que aplicar la metodología con corte al 16 de marzo y del 16 de marzo para adelante. Eso es lo que tienes que hacer. Tienes que primero hacer un corte. Son dos, digamos que son dos mundos distintos. Antes del 16 y después del 16 que inicia el tema del evento del COVID en Perú, ¿no? Pero ahí también tiene que ver mucho el tema de negociaciones, el tema de los acuerdos entre las partes, qué es lo que determina si es que es fuerza mayor, ¿no? ¿Qué es lo que te dice tu contrato? O sea, más que todo es negociación, pero es una negociación en la que ambas partes tienen que salir beneficiados, ¿no? No solo beneficiarse uno. Eso es. Pero tienes que hacer dos, porque no puedes asumir costos y tiempo de improductividades que tuviste quizás hasta el 16, ¿no? No podrías. Entonces tendrías que separar cómo tenías el análisis hasta el 16 y posterior a eso volver a hacer otro análisis, ¿no? ¿Qué metodología podrías utilizar ahí? Dependiendo, vuelvo a repetir, qué documentos son con los que cuentas, cómo está tu línea base, es confiable, no es confiable, qué es lo que hiciste con tu cronograma de seguimiento. Tu cronograma de seguimiento cumple lo que te dice el 53R. El 53R del ACE es un estándar, el que te dice qué y cómo tienes que presentar. Es una narrativa de lo que estás haciendo en tu cronograma de seguimiento, ¿no? En la que tienes que demostrar por qué en resumen, porque es bastante el 53R, por qué cambió tu ruta crítica, por qué disminuyó tu holgura, ¿no? ¿Por qué cambiaste de enlaces? ¿No? O sea, ese tipo de situaciones es la que te ayuda el 53R, que generalmente se recomienda usar para el tema de cronogramas de seguimientos para que puedan ser fidedignos. Pero esa es una herramienta complementaria, porque en sí tu documento base o tu documento de nacimiento para que puedas aplicar una buena metodología es tu línea base. Cómo la elaboraste, si tenía una confiabilidad mayor al 85% o no la tenía. Recuerden que el cronograma línea base, pongámoslo así, es el corazón del 29R. ¿Ya? Si tú tienes un cronograma malo, ¿no? Como le dije, que no llega a una confiabilidad del 85%, entonces tengan por seguro que lo que tienen que hacer es reconstruir absolutamente todo. Por eso se llama análisis forense. Reconstruyes en función a la metodología que vas a utilizar, ¿no? Dependiendo cuántos son los millones que vas a reclamar. Porque imagínate, un reclamo, no sé, de $100,000, no te vas a hacer un CPA o un TIA, que son metodologías complejas, ¿no? Podrías utilizar de repente una más sencilla como es el ASBIL, ¿no? Versus el ASBIL versus el planeado versus el real, ¿no? Ese podrías utilizar, ¿no? Para montos pequeños, ¿no? Pero siempre y cuando tengas una línea base buena, pues, ¿no? Ese es el corazón. Si tú tienes cualquier cosa que intentas que sea una línea base, ten por seguro que así apliques cualquiera de las metodologías, esta te va a arrojar algo irreal, algo muy irreal. Eso se los digo por experiencia. Ok, Víctor,
Sí, Hola, adelante. José, Víctor, no sé si me escuchan. Quisiera hacer una pregunta o Sí, compilar adelante. unos comentarios de Víctor. Víctor, has mencionado encarecidamente la importancia de tener un cronograma con un cierto nivel de confiabilidad. Quisiera que nos comentes en base a qué estás tú comentando esta confiabilidad. Yo entiendo que existen metodologías que analizan ciertos índices. Por ejemplo, tú mencionaste el número de actividades en la ruta crítica, la cantidad de float en las actividades, holgura me refiero. Ujú. Y así existen varios índices, pero también existen metodologías. Quisiera saber si tú conoces alguna práctica recomendada, no sé, del ACE, o en base Mira, a qué la tú mides práctica, en tu sí, experiencia la confiabilidad de los cronogramas. sí, mira, si no mal recuerdo, es la 100. Corrígeme, por favor, José, no recuerdo si es la 100 o la 92, que te da las pautas para poder elaborar un buen cronograma. ¿Ya? No, verdaderamente que no recuerdo. Ese es en el AAC. Puedes usar también lo que vendría a ser los 14 puntos del DCMA, que es una entidad del gobierno americano. O de repente puedes usar también la GAU, también puedes usar la GAU como una práctica recomendada, ¿no? Para elaboración, y también, si no mal recuerdo, tienen para el seguimiento de lo que vendrían a ser cronogramas. Ahora, si quieres, hay algunos software que ya vienen integrados con estas metodologías. Por ejemplo, el Acumen, el Acumen Fuse, ¿no? Ese, si no mal recuerdo, tiene ya incorporado algunos estándares, entre ellos los 14 puntos de la DCMA, y creo que otros 2 o 3 más, si no mal recuerdo, ¿ya? Eh, bueno, después, ¿qué más? Puedes ver en el Primavera también tienes lo que vendría el checklog, ¿no? Cuando haces el F9 también podrías determinar si es que tienes fuera de secuencia, cronogramas perdón, actividades sin sucesoras, sin predecesoras, lógicas quebradas, ¿no? Eso también te puede ayudar en Correcto. algo, ¿no? Son esas algunas, Listo. algunas buenas prácticas que podrías utilizar, ¿no? Pero lo Muchas importante es gracias, gracias. que tu cronograma tenga una confiabilidad como para poder aplicar una metodología. Porque si tu cronograma no es fiable, lo único que te queda es reconstruir todo, ¿ya? Eso es lo que tendrías que hacer. Ok. ¿Y cuál es tu opinión en respecto a esto? Porque seamos honestos, ¿no? En la mayoría de proyectos, nadie se pone a medir el nivel de confiabilidad en cronogramas al inicio del proyecto, que es Ujú. cuando realmente seteamos la línea base, ¿no? Porque cuando tú hablas de línea base, entiendo yo, estás refiriéndote al cronograma contractual con el Correcto. cual cualquier profesional dentro del equipo de proyecto va a poder pasar el reclamo, ¿no? Así es. ¿Cuál es tu opinión ahí? ¿Cómo podemos hacer para mejorar esto? Porque en verdad, mientras no podamos mejorar la calidad de nuestros programas, no vamos a poder aplicar ninguna de las metodologías de la práctica recomendada 29. Correcto. Mira, Este, lo que tendrías que hacer es, primero, sustentar por qué estás cambiando los enlaces y por qué estás reestructurando nuevamente el cronograma. Y una vez que tengas eso tendrías que sentarte con el propietario para poder determinar que este es un cronograma fiable y confiable, ¿no? Entonces, y una vez que hayas logrado eso, porque es la única manera, o sea, no puede ser tampoco unilateral. Eso es lo que tendrías que hacer, sentarte, pero tendrías que ser, o sea, la metodología, el AAC lo que busca es no solo la confiabilidad, sino eh, que todos los profesionales sean transparentes a la hora de realizar sus trabajos, ¿ya? Eso es lo que te da. Es lo mismo que el NEC, ¿no? Que los contratos NEC. Los contratos NEC es lo que te dicen, te dan muchas pautas respecto a- al actuar de ambas partes, ¿no? O sea, la buena fe es la que predomina en los contratos NEC. Esa buena fe es la que está tratando de que el ACE sea aplicable también para todas sus buenas prácticas, ¿no? Entonces,
el problema, regresando a lo que tú comentas, efectivamente, lo ideal sería eso, que se sienten con el propietario y puedan determinar y sacar un cronograma confiable, ¿no? Cuando tengan ya un cronograma confiable, en las que ambas partes estén de acuerdo, ¿no? Entonces, ahí podrán ustedes aplicar ya alguna de las metodologías que existen en el 29R, ¿no? Ok, gracias, Víctor. Una Ok. última pregunta. Sí. No sé si lo mencionaste, pero yo entiendo que tiene que ver mucho también el nivel de detalle del cronograma, ¿no? Para poder aplicar cualquiera de las metodologías dentro del 29R. No sé, pues un cronograma que de un proyecto de $100 millones que tengan, no sé, pues 50 actividades en el cronograma, no sé si sea viable aplicar así. No sé si existe no sé, una recomendación en cuanto a la cantidad de actividades y al nivel también, ¿no? ¿Podrías referirte a las No, prácticas mira, recomendadas del AAC para el nivel? por ejemplo, como experiencia te digo, actualmente en el proyecto que yo estoy, uno de los contratos más o menos están en 1.500 actividades. 1.500 actividades y en la cual se está aplicando la metodología TIA. Considero que es indistinto porque puedes paquetizar también. Puedes paquetizar. Es muy a ver, lo que sucede es que en la metodología TIA, o mejor dicho, en la 29R, lo importante es poder identificar el evento y poder tener los enlaces que correspondan. O sea, ese evento, cuál va a ser su predecesor y cuál va a ser su sucesora, ¿no? ¿Puedes paquetizarlo? Sí, puedes paquetizar. Puedes de repente trabajarlo en un nivel 3, ¿no? Es muy distinto al tratamiento que le das en riesgo, ¿no? En riesgos sí tienes que tener todo el cronograma. La aplicación del riesgo en un cronograma es a todo el cronograma. Mal hacen los que dicen que se puede hacer paquetizando, ¿no? En riesgos, paquetizar es un error en los riesgos. ¿Por qué? Porque el riesgo va perdiendo confiabilidad en su desarrollo, ¿no? Pero eso es un tema aparte, pero es más o menos para que puedas entenderlo. El tema es poder tener identificada la ruta crítica, identificado lo casi crítico e identificado también el evento, ¿no? El evento que te genera algún tipo de situación que te va a llevar que te está llevando al reclamo, ¿no? Eso es, la metodología no te dice, oye, hazlo a un nivel 5, a un nivel 4, a un nivel 2, no te lo dice, ¿no? Te lo dice. El tema es esa es la situación, que tengas identificada la ruta crítica, lo casi crítico, que tengas el evento, que tengas la ventana, eso es lo que te pide cualquiera de las metodologías. Ok, listo. Gracias, Víctor. Bastante Bien. importante y bastante relevante tu webinar el día de hoy. Gracias. Ok. Muchas gracias, Fran Vera. Bueno, complementando también lo indicado por Víctor, bueno, ahí en el chat les he enviado unas capturas de la práctica recomendada, la 78R, que es la práctica recomendada específica para poder revisar líneas base, en el cual ahí se especifican varias recomendaciones para poder setear tu línea base, ¿no? Entre ellas está el tema de la duración de las actividades, ¿no? No podemos tener una duración tan extensa de las actividades como de repente 3 meses, 2 meses. Es muy difícil hacer las vinculaciones cuando tienes duraciones muy grandes, ¿no? Esta práctica recomendada, dentro de los cuantiosos puntos que se toca este punto específico de la duración de las actividades, ¿no? Es lo que también comentaba Frank, ¿no? Y también ahí en el chat les he puesto la captura de la práctica recomendada 53R, que también fue mencionada por Víctor, que es específica para poder revisar las actualizaciones, los cronogramas de seguimiento, ¿no? Ahí se listan todas las buenas prácticas para poder revisar estos cronogramas de seguimiento, ¿no? Hay que tener en cuenta que el enfoque es distinto cuando uno revisa una línea base
que revisar un cronograma de seguimiento. Los enfoques son distintos, ¿no? Esto está muy especificado, muy desarrollado en estas prácticas recomendadas. Incluso hay un webinar en nuestro canal de YouTube, en el cual desarrollamos no tan profundamente, pero sí los principales conceptos de estas dos prácticas recomendadas, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna otra consulta adicional. Si no, muchas gracias, Víctor, muchas gracias a todos, muchas gracias, Fran, y a cada uno de los participantes por sus comentarios. La verdad ha sido una noche muy fructífera. Y una vez más agradecerte, Víctor. Y bueno, les invitamos a que puedan acompañarnos en el curso de análisis forense de cronogramas que vamos a dictar a partir del próximo domingo desde las 8 de la mañana. ¿Okay? A los participantes del webinar se les va a ofrecer un buen descuento. Solo nos indican que han participado en el webinar y le vamos a hacer una oferta especial. ¿Ok? No sé si Víctor tienes algunas últimas palabras. No, igual, agradecer por su participación, gracias por sus preguntas, gracias por la atención prestada y los esperamos en el curso que comienza el próximo domingo. Nuevamente el agradecimiento y gracias, José, nuevamente por permitirme explicar y puedan conocer un poco más de lo que vendría a ser el 29R, ¿no? Ok, Víctor, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, gracias a todos. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, Víctor. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias, saludos hasta México, Sandra. Igualmente de regreso, hasta luego. Hasta luego.